Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Daniel Cruz, estudiante de tercer tetra de la carrera de diseño gráfico. El siguiente video corresponde a mi discurso oral de la materia de análisis y elaboración de textos. El tema que elegí para mi discurso es el mensaje de la trilogía de Volver al Futuro. Espero que sea de su agrado. Cuando hablamos de Volver al Futuro, siento que lo primero que se nos puede venir a la mente es a DeLorean, al Dr. Brown y a Marty McFly, que juntos viven aventuras en distintas épocas. Sin embargo, considero que reducir la trilogía a solamente películas de ciencia ficción sería como que dejar de lado todo lo valioso que tiene para ofrecernos. Más allá de los viajes en el tiempo, Volver al Futuro nos transmite un mensaje que sigue vigente al día de hoy. A través de sus personajes, la historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras decisiones y nos demuestra que pues, el futuro no depende de la suerte, sino de las acciones que realicemos día con día. De hecho, mientras volví a ver las películas, hubo una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Qué pasaría si pudiéramos regresar al pasado y cambiar una sola cosa o una sola decisión de la que hemos hecho? Bueno, precisamente de esa reflexión es de la que quiero hablar el día de hoy. El futuro no es escrito y son esas acciones quienes lo llegan a cambiar. Siento yo que, bueno, desde mi punto de vista, esta idea es la que mejor resume el mensaje de la trilogía de Volver al Futuro. ¿Por qué? Porque a lo largo de las tres películas los personajes visitan distintas épocas y observan cómo pequeños cambios generan realidades completamente diferentes. Eso demuestra, eso demuestra que el futuro no es un destino fijo, sino una construcción que depende de nuestras acciones y de la manera en que enfrentamos cada situación. Para comprender esto, la historia utiliza el tiempo como su principal recurso narrativo. Los viajes temporales no solo sirven para viajar entre diferentes años, sino también para mostrar una relación entre el pasado, presente y futuro. Gracias a ello, los personajes descubren que cambiando una decisión que aparentemente puede ser insignificante, puede modificar el rumbo de toda una vida. Sin embargo, después de ver la trilogía, comprendemos que el tiempo por sí solo no cambia nada. Las decisiones son el elemento que realmente construyen el futuro de cada personaje. Aunque la historia gira alrededor de la máquina del tiempo, los acontecimientos más importantes ocurren cuando los personajes eligen actuar de manera distinta. La trilogía nos enseña que cada decisión implica responsabilidad y puede abrir nuevas oportunidades o generar problemas inesperados. Y precisamente por eso, cada decisión trae consigo consecuencias. A lo largo de la historia, hemos visto cómo una sola acción puede llegar a modificar familias completas, amistades e incluso el rumbo de la historia. Esto invita al espectador a reflexionar sobre pensar antes de actuar y asumir las consecuencias sobre nuestras elecciones. Hasta este punto podríamos decir que la película habla sobre solamente viajes en el tiempo. Sin embargo, considero que el verdadero aprendizaje se entiende cuando observamos que estas ideas se ven reflejadas en cada uno de sus personajes. Creo que en los personajes es donde realmente entendemos el mensaje de Volver al Futuro. Cada uno de ellos representa diferentes formas de enfrentar las decisiones y nos deja una enseñanza diferente. Por ejemplo, Marty McFly nos muestra cómo la impulsividad puede llevarnos a tomar decisiones que afecten nuestro futuro. Durante gran parte de la trilogía reacciona cada vez que alguien pone en duda su valentía. Esto sucede cuando lo llaman gallina. Siempre siente la necesidad de demostrar que no tiene miedo, aunque eso le traiga problemas. Sin embargo, al final ocurre algo muy importante. Marty comprende que no necesita demostrarle nada a nadie y decide no participar en esa carrera que habría cambiado negativamente el resto de su vida. Esa donde ponía en peligro pues ¿cómo decirlo? Su vida como artista. Con una sola decisión evita un futuro que parecía inevitable. Esa escena nos recuerda que pensar antes de actuar puede cambiar completamente nuestro destino.
Pero Marty no es el único personaje que evoluciona. Si recordemos, George McFly, el padre de Marty, también nos deja una gran enseñanza sobre la valentía. Al principio es un personaje inseguro, con miedo y permite que Biff abuse constantemente de él. Sin embargo, cuando decide enfrentarlo para defender a Lorraine en la escena del baile, rompe con años de abuso y cambia por completo el destino de su familia. Cuando Marty regresa a 1985, se encuentra con una realidad completamente distinta. Su padre ahora es un hombre seguro de sí mismo. Ha logrado convertirse en escritor y su familia ahora vive una vida mejor. Todo comenzó con un acto de valentía justamente en el momento correcto. Otro personaje fundamental es el Dr. Brown. Él representa el conocimiento y la curiosidad. Gracias a la ciencia, él logró construir una máquina capaz de viajar por el tiempo, algo que parecía prácticamente imposible. Sin embargo, conforme avanza la historia, comprendemos que los avances tecnológicos no sustituyen las decisiones personales. Esto también se ve reflejado en su propia vida, cuando conoce a Clara en la tercera película. Decide quedarse con ella y formar una familia y construir un futuro diferente al que había imaginado. Al final entendemos que incluso el hombre que inventó la máquina del tiempo descubre que las personas son más importantes que la tecnología. Por otro lado, la trilogía también nos muestra el lado contrario a través de Biff Tanner. Este personaje representa cómo la ambición desmedida y el egoísmo pueden afectar la vida de muchas personas. Cuando obtiene el almanaque deportivo y lo utiliza para enriquecerse, crea una realidad marcada por la corrupción y el abuso de poder. Sus acciones demuestran que las decisiones motivadas por únicamente el beneficio personal también pueden perjudicar a quienes nos rodean. Y es aquí precisamente donde la película nos hace cuestionar quién es el verdadero responsable sobre cambiar el futuro. Muchas personas pensarían que es DeLorean, pero después de analizar la historia, yo creo que la respuesta es otra. Bueno, después de analizar a los personajes, creo que queda claro quién realmente cambia el futuro, y no es el DeLorean. La tecnología puede cambiar nuestras posibilidades, pero no decide el rumbo de nuestro futuro. El DeLorean solamente es el vehículo que nos permite viajar entre distintas épocas y conocer diferentes posibilidades del tiempo. Sin embargo, la máquina únicamente sirve como un medio de transporte. Son las decisiones de los personajes las que modifican la historia y construyen un futuro diferente. Y para poder tomar buenas decisiones también es necesario confiar en uno mismo. A lo largo de la trilogía, vemos cómo los personajes logran cambiar sus vidas cuando comienzan a creer en sus capacidades y dejan de actuar por presión de los demás. Esa enseñanza nos demuestra que el crecimiento personal empieza cuando aprendemos a confiar en nosotros mismos. Esa confianza da paso a otro de los mensajes más importantes de la historia, el cambio personal. Durante las 3 películas, George, Marty y el Dr. Brown evolucionan gracias a las experiencias que viven. Cada uno cambia su forma de pensar, aprende de sus errores y toma decisiones diferentes. Sus historias muestran que cambiar nuestra manera de pensar también puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Todo esto nos lleva a una idea muy importante, el libre albedrío. La trilogía nos recuerda que siempre tenemos la capacidad de elegir cómo actuar, incluso aún conociendo las consecuencias que pueden traer nuestras decisiones. Aunque los personajes viajan del pasado al futuro para descubrir diferentes posibilidades, comprenden que ninguna de ellas está completamente definida. Cada decisión modifica el rumbo de los acontecimientos y demuestra que el futuro no depende del tiempo, sino de la libertad que tenemos para cambiar nuestras acciones y aprender de nuestras experiencias. Y finalmente, llegamos al mensaje que más me llegó de esta trilogía, la esperanza. Más allá de los viajes en el tiempo, considero que Volver al Futuro nos enseña que siempre existe la posibilidad de cambiar. La historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas.
y que, sin importar los errores cometidos en el pasado, siempre existe la oportunidad de aprender de ellos y construir un mejor futuro. Cada decisión representa una nueva oportunidad para crecer como personas y construir un futuro distinto. Por eso, la película nos invita a mirar el mañana con optimismo. Una idea que queda resumida en las palabras del Dr. Brown al final de la trilogía. Tu futuro aún no ha sido escrito, el de nadie lo ha sido. Tu futuro será el que tú te construyas, así que procura que sea uno bueno. Quisiera terminar diciendo que esta es la razón por la que decidí hablar sobre la trilogía. Al principio pensamos que Volver al Futuro solamente es una película que habla sobre viajes en el tiempo y de cómo el Dr. Brown y Marty viven aventuras temporales. Sin embargo, después de verla con atención, descubrimos que habla de algo mucho más cercano a nosotros, sobre las decisiones que tomamos todos los días. Tal vez nunca podamos viajar al pasado para corregir nuestros errores, pero sí podemos aprender de ellos, actuar de una manera distinta y comenzar a construir desde ahorita el futuro que queremos vivir. Bueno, ese fue mi discurso. Espero que haya sido de su agrado y la verdad, muchas gracias por su atención.